El limón canta primero, aunque nadie lo note. Canta cuando la cáscara cede bajo el rallador y suelta ese perfume que despierta la cocina entera. Como si afuera amaneciera otra vez. Yo, Eudoxia Salvatierra. 62 años, viuda y madre de una sola hija. Sostengo el bol con firmeza mientras el azúcar cae en forma de lluvia fina y se pega a mis dedos. La mantequilla, a temperatura de paciencia, se abre como una flor pálida. El huevo reacciona, espesa, transforma. Hay recetas que uno hace con las manos y otras que se hacen con la memoria. Esta, el pastel de sol, es de esas que se sostienen solas aunque tiemble la voz. Desde temprano dejé la mesa lista, el mantel blanco recién planchado, sin una sola arruga, las copas con el brillo justo, que no ciegan pero prometen fiesta, en el centro. Un jarrón con margaritas, las de pétalos sencillos, de corazón amarillo, las que a Jimena siempre le gustaron cuando era niña, y se las ponía en el pelo para jugar a las reinas. Corté algunas más pequeñas y las dispersé alrededor de los platos, como si cada una pudiera decirle en secreto: perdón por lo que no supimos, gracias por lo que todavía podemos. En la estufa, el almíbar de limón burbujea con un sonido breve, ansioso, y su vapor me empaña los lentes. Abro la ventana y entra un soplo de aire tibio, con olor a patio, a tierra húmeda, a domingo. Mientras bato, tarareo sin querer la misma melodía que cantaba cuando Germán vivía. Él me decía que con esa canción el pan siempre salía esponjoso, y yo me reía porque el truco no era la canción, sino no apurarse nunca, tampoco con un matrimonio, tampoco con una hija. Pero la vida, por más que una se lo proponga, a veces corre y te deja en la orilla. Me detengo y pruebo la crema dulce, cítrica, perfecta para el paladar que yo recuerdo. Hoy será distinto, me digo en voz bajita, para escucharlo de verdad. Hoy vamos a comer juntas, a hablar sin chocar, a mirarnos con respeto. Coloco el molde en el horno y la casa empieza a oler a infancia, a mí. Ese olor me nombra. Mientras el reloj avanza, doy vueltas chicas por la sala. Limpio lo que ya está limpio. Enderezo lo que ya está derecho. La luz entra oblicua por la ventana del comedor y dibuja un rectángulo amarillo justo sobre la silla donde Jimena solía sentarse con los pies cruzados, contándome de la escuela, de sus amigas, de ese profesor de literatura que la hizo amar los verbos. El recuerdo me cae suave, como una tela. Me paso una mano por el delantal y vuelvo a la cocina. Saco el pastel del horno dorado arriba, húmedo adentro. Con un palillo dibujo pequeños caminos para que el almíbar penetre sin pena. El líquido corre y desaparece. Sé que luego volverá en forma de brillo, de aroma, de miga tierna. Sobre la barra alineo 4 platos, 4 tenedores, uno más a un costado por si acaso. Porque me niego a imaginar ausencias. Coloco las servilletas que planché de madrugada, cada doblez exacto. Como una promesa, las margaritas se abren un poco más con el calor, inclinándose como si respiraran. Me miro en el reflejo del horno y veo a una mujer que todavía conserva el pulso fino para el glaseado y, pese a los golpes, mantiene la espalda recta. No soy extraordinaria, soy constante. A veces esa es la diferencia entre que algo dure o se deshaga. El timbre no suena. Lo que suena es la puerta cuando cede. Entran pasos. Primero los de Jimena, seguros, rápidos. Luego los de Ismael, su marido, que siempre pisa como si tuviera que disculparse por ocupar espacio. Por último, el trote desordenado de mis nietos, Lucero y Mateo, con sus mochilas colgando porque jamás van a ninguna parte sin cargar medio cuarto. Me limpio las manos en el delantal. Salgo con la mejor sonrisa que tengo
Y digo, con una alegría que cuido para que no se note frágil, sorpresa, hice algo especial. Jimena se queda en el umbral de la sala, el abrigo colgando del antebrazo, la mirada paseándose por la mesa como si fuera una exposición que no sabe si le interesa. ¿Qué es todo esto?, pregunta. Y no sé si hay extrañeza o fastidio en su tono. Yo señalo el pastel. Tu favorito, pastel de limón. Como cuando era chica, pensé que podríamos almorzar tranquilos. Solo nosotros. Ismael se acomoda el reloj. Evita mis ojos. Los niños ya se escurren hacia la tele, obedientes al imán de la pantalla. Jimena da un par de pasos. Cruza los brazos y me observa como quien calcula una distancia. La luz de la ventana le marca una sombra en la mitad del rostro. Y me pregunto si es la luz o soy yo la que no la alcanza. Trago saliva y me acerco al jarrón para enderezar una margarita que no lo necesita. Digo su nombre con cuidado, como si fuera una copa de cristal. Jime. Mamá me corta, con una serenidad que me hiela. ¿No entiendes? No necesito un pastel. No necesito un almuerzo. Hace una pausa larga, y el silencio pesa más que cualquier palabra. El mejor regalo que podrías darme es que desaparecieras de mi vida. El aire cambia de temperatura, como cuando se abre una puerta al invierno. Nadie se sienta, nadie aplaude. El almíbar. En mi cabeza. Deja de cantar. Yo me quedo de pie, con las manos aún ligeramente pegajosas de azúcar, sin saber dónde ponerlas. Y escucho cómo la frase se me clava por dentro. Exacta. Quirúrgica. Imposible de sacar con un simple gesto. Ismael mira al suelo. Los niños, que quizá no escucharon todo, igual sienten el metal del tono y se pierden por el pasillo. Afuera, un perro ladra y parece que la calle sigue su vida. Aquí adentro, en mi casa, el tiempo decide no moverse. Y yo, Eudoxia Salvatierra, la mujer que siempre supo esperar. Dejo que la herida se nombre completa antes de decir cualquier cosa, porque a veces, para sobrevivir, una tiene que aprender a escuchar incluso aquello que no merece ser escuchado. La puerta se cerró con un golpe seco, tan preciso que hizo vibrar los cubiertos alineados sobre la mesa. El eco se quedó flotando en el comedor, como un hilo de aire helado que se niega a disiparse. Me quedé de pie, mirando el pastel intacto, el glaseado de limón aún brillando bajo la luz amarilla de la lámpara. En otra época, ese brillo era sinónimo de fiesta. Hoy parecía la sonrisa congelada de alguien que ya no sabe para quién sonríe. Me senté lentamente, como si el peso de mi cuerpo pudiera quebrar algo en la silla. Frente a mí, las margaritas comenzaban a inclinarse, obedientes a la gravedad y al calor de la habitación. Acerqué una, aspiré su aroma tenue y supe que para mañana estarían marchitas. Lo mismo me había pasado con tantas cosas. Aquí no desaparecían de golpe, simplemente se doblaban poco a poco, hasta que un día una se daba cuenta de que ya no estaban. Apoyé los codos sobre el mantel impecable y dejé que la mirada se nublara. Vi, en el mismo lugar donde ahora estaba la silla vacía de Jimena, a Germán sonriendo con el bigote cubierto de azúcar impalpable. Era un sábado de abril, el año en que él todavía arreglaba la radio con un destornillador diminuto y me pedía café entre tornillo y tornillo. Recuerdo cómo se inclinaba hacia mí para probar el glaseado, siempre con un comentario absurdo para hacerme reír. Le falta más beso. Eudo, no más limón. Yo le daba un golpecito en el hombro fingiendo fastidio, y él volvía a su trabajo como si el mundo no pudiera desordenarse. Pero el mundo se desordenó. Primero con el diagnóstico, luego con la silla vacía que ocupó su ausencia. Cuando murió, Jimena tenía 22 años y yo creía que la casa seguiría siendo el ancla de las dos. Durante un tiempo lo fue. Luego llegaron Ismael y, con él, nuevos muebles, nuevas reglas.
Es para que todos estemos más cómodos. Mamá, decía ella, y yo aceptaba porque era más fácil asentir que discutir. La primera vez que noté que algo mío se iba fue con las cortinas del salón. Las había cosido yo misma. Una tela clara con bordados pequeños, para que la luz de la tarde pintara la habitación con tonos dorados. Un día, sin aviso, encontré unas persianas grises en su lugar. Se ven más modernas, dijo Jimena. No protesté. Quitaron también mi sillón de lectura y lo arrumbaron en el garaje para poner un sofá seccional. Aquí cabemos todos, explicaron. Y yo, otra vez, me encogí un poquito. Ahora, sentada frente a esta mesa intacta, vi la línea recta que unía todas esas pequeñas concesiones con este momento. Era la misma línea que me había ido borrando del centro de mi propia vida. El comedor, que antes se llenaba con la voz grave de Germán y las carcajadas de Jimena niña, se había convertido en un escenario donde yo solo movía platos y tazas, donde mis palabras servían para rellenar huecos, no para ser escuchadas. Me levanté y llevé el pastel a la cocina. Lo envolví con papel de aluminio, apretando las esquinas como si así pudiera protegerlo de algo más que del aire. Apagué las luces una por una, hasta dejar solo encendida la lámpara del pasillo. En ese resplandor tenue, la casa parecía más grande y más ajena. Pasé junto al salón y no vi mis libros, ni las fotos enmarcadas que había elegido con cuidado. En su lugar, había adornos comprados en línea y cuadros impersonales que no decían nada de nadie. Seguí caminando hasta la habitación de huéspedes. Sí, la mía ahora. La cama tendida con colcha beige que no escogí. La mesita de noche con una lámpara que no encendía por costumbre, sino porque no había otra. Encima, un portarretratos con la foto de Germán, algo torcida, como si el tiempo hubiera querido borrar también su lugar aquí. Me senté en el borde de la cama y lo enderecé. Sus ojos, siempre un poco divertidos, parecían observarme con esa mezcla de ternura y desafío que me hacía sentir capaz de todo. No sé en qué momento dejé de ser dueña de mi casa. Germán, susurré, ni de mí misma. El silencio respondió como lo hace siempre, devolviendo las palabras para que una las mastique sola. Afuera. Oí la voz de Lucero pidiendo permiso para ver televisión y el sonido de Ismael cerrando la puerta del coche. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo, bajo la superficie, había cambiado para siempre. Esa tarde no lloré. Me limité a quedarme sentada, con la foto entre las manos, escuchando cómo la casa respiraba un aire que ya no me pertenecía, y en esa quietud, sin aún entenderlo del todo, supe que este sería el último cumpleaños en que pondría un pastel en la mesa, esperando que me miraran como antes. No siempre fui esta mujer que se sienta en el borde de la cama como si pesara más de lo que su cuerpo admite. Hubo un tiempo en que mi andar era rápido y mi mente estaba llena de bocetos, de colores, de planes. Me recuerdo en aquella aula de la escuela de arte, con las manos manchadas de carboncillo y un profesor diciéndome que mis líneas tenían respiración propia. Yo soñaba con exponer, con viajar a Madrid para ver los originales de Sorolla, con dedicarme entera a dibujar lo que veía y lo que imaginaba. Pero la vida, como un río testarudo, tomó otro cauce. Germán y yo apenas llevábamos 4 años de casados cuando llegó Jimena. Fue un embarazo feliz, de esos en que una siente que el cuerpo se expande, no solo por el peso, sino por la promesa. Mientras ella crecía en mi vientre, yo seguía dibujando, convencida de que podría con todo la maternidad, el matrimonio y el arte. El golpe vino después, cuando Germán perdió su empleo en la imprenta y empezaron aquí a acumularse las cuentas. La beca que la escuela me ofreció para continuar la carrera coincidió con la factura del hospital
donde Jimena necesitó quedarse 2 noches por una bronquitis. Recuerdo sostener la carta de aceptación con una mano y la factura con la otra, como si fueran 2 extremos de una cuerda que me iba a partir en 2. No lo pensé mucho, doblé la carta. La guardé en un cajón y fui a pagar. A partir de ahí, el lenguaje en que me expresé durante décadas no fue el del arte, sino el del sacrificio. No hablaba de colores o formas, hablaba de cómo llegar a fin de mes, de cuántos turnos más puedo aceptar sin caerme de sueño, de no importa si es usado, mientras sirva. Trabajé en la cafetería del hospital por las noches y durante el día cosía disfraces, vestidos de comunión, uniformes escolares. La máquina de coser se convirtió en mi caballete y el hilo en mi paleta. No me quejaba, de verdad que no. Ver a Jimena sonreír al estrenar un vestido hecho por mí me llenaba más que cualquier aplauso en una galería. Germán, cuando consiguió empleo en una imprenta más pequeña, solía decirme que algún día volverías a estudiar, que lo mío era demasiado bueno para dejarlo morir. Pero el algún día se fue alejando, como una boya que la marea empuja mar adentro. Pasaron los años. Jimena creció, y yo aprendí a medir mi vida por sus necesidades. Cuando quiso clases de ballet, vendí mi anillo de compromiso para pagar el primer año. Cuando se enamoró de la fotografía, trabajé un verano entero en una panadería para comprarle su primera cámara. Cada vez que me decían, Eudoxia, ¿y tú para cuándo?, yo sonreía y decía, yo estoy bien así. Era verdad, a medias estaba bien, porque ella estaba bien. Y me había convencido de que eso bastaba. Pero los años enseñan cosas que una no quiere aprender. Enseñan que el sacrificio, si no se reconoce, empieza Satán a pudrirse por dentro. Poco a poco, sin darme cuenta. Comencé a guardar pequeñas cuentas invisibles de lo que había dado las horas sin dormir, las oportunidades dejadas pasar, los sueños aparcados en un rincón oscuro. No las pensaba todos los días, pero estaban ahí, como monedas frías en el fondo del bolsillo. Y ahora, sentada en esta habitación que nunca fue mía del todo, recordando todo lo que cedí, me doy cuenta de que el presente es un espejo deformado de aquel pasado protector. Antes, Jimena se aferraba a mi mano en la calle. Ahora me mira como si yo fuera un mueble que estorba. Antes me llamaba para contarme sus logros. Ahora solo se acerca para pedirme algo o para marcar un límite más. Ese contraste me aprieta el pecho. Me pregunto en qué momento se rompió el puente entre la niña que cuidaba con fiebre y la mujer que hoy me quiere lejos. Tal vez fue en una de esas concesiones que parecían pequeñas dejar que pintara las paredes del salón sin consultarme. Permitir que quitara las fotos familiares para modernizar el espacio. Aceptar que mi sillón de lectura fuera al garaje. Cada sí que di sin pensar se fue sumando a una cadena que hoy me ata a esta sensación de extrañeza en mi propia casa. Afuera, escucho a Lucero reír por algo en la televisión. Su risa es clara, joven, como la de Jimena cuando tenía su edad, y no puedo evitar pensar que, si no cambio algo, un día mi nieta también aprenderá este lenguaje del sacrificio. Ese que te enseña a poner a todos por delante hasta que te borras a ti misma. Miro la foto de Germán en la mesita. Él nunca fue perfecto, pero me conocía, sabía leer mis silencios. Y me pregunto si ahora, en este presente frío, no es momento de aprender un idioma nuevo. Uno que no empiece y termine en dar. Uno que, por primera vez en décadas, incluya la palabra yo. Era jueves por la tarde y la casa olía a jabón recién diluido. Había pasado la mañana limpiando, como casi siempre, porque me gustaba sentir las superficies frescas bajo la mano y porque
En el fondo, mantener la casa en orden era una de las pocas rutinas que todavía me pertenecían. Estaba guardando las toallas limpias en el armario del pasillo cuando escuché el timbre breve del teléfono fijo. Ese sonido me sorprendió. No lo usamos casi nunca. La mayoría de las veces son llamadas equivocadas o mensajes automáticos. Me detuve, con una toalla todavía doblada entre las manos. El eco de pasos y un arrastre de silla llegaron desde la cocina, seguido por la voz de Jimena, aguda y precisa, con esa cadencia que adopta cuando quiere convencer a alguien y hacer que parezca que todo es por el bien de todos. Sí, ya es hora de que nos pase la casa, dijo, bajando un poco el tono, como si no quisiera que la escuchara, pero sin molestarse en asegurarse de que así fuera. Está vieja, ya no puede manejarla sola. La toalla se me resbaló de las manos y cayó sobre mis pies. El aire se me quedó atrapado en la garganta, pesado, como si de pronto las paredes del pasillo se hubieran cerrado. Me quedé inmóvil, con el oído atento, pegando la espalda contra la pared fría. La verdad sería más fácil. Continuó si no tuviéramos que andar de puntitas a su alrededor todo el tiempo. Hubo una pausa. Entonces, para mi sorpresa, escuché la voz grave de Ismael. Él rara vez opinaba en nada. Solía dejar que Jimena hablara por los dos. Y su silencio era su forma de mantener la distancia. No va a pelear. Jime, nunca lo hace. Esas palabras me atravesaron como un papel delgado, pero afilado. No era solo la intención de quitarme la casa. Era la certeza, compartida por ambos, de que yo no movería un dedo para impedirlo. La seguridad con la que lo decía, como si estuviera en posesión de una verdad incuestionable, me heló la sangre. Podríamos arreglarlo con el notario antes de fin de año, añadió ella, con un tono casi administrativo. Total, ni siquiera duerme en la recámara principal. El pasillo se me hizo largo y estrecho, como si la casa de repente quisiera expulsarme. La puerta del garaje estaba así a unos pasos. La miré y, sin querer, imaginé mi sillón viejo arrumbado bajo una sábana. El lugar que me habían asignado mentalmente antes de que yo misma lo supiera. Pensé en todas las veces que había aceptado sus cambios temporales, que luego se volvían permanentes, sin cuestionar nada, en cada mueble movido, cada cajón reorganizado, cada espacio mío convertido en ajeno. Ahora entendía para qué servían esas concesiones para ir borrando mi rastro, poco a poco, hasta que todo aquí pareciera suyo. Ismael dijo algo más, pero ya no escuché. El sonido me llegaba amortiguado, como si mis oídos hubieran decidido protegerme del resto. Retrocedí despacio, cuidando que el crujido del piso no delatara mi presencia. Las manos me temblaban. No de rabia todavía, no, sino de una extraña sensación de vacío. Era como si todo el aire de la casa se hubiera ido a otro lado, dejándome en un rincón sin oxígeno. Entré en la habitación de huéspedes y cerré la puerta con cuidado. Sin hacer ruido, me senté en la cama, sintiendo el latido fuerte en las sienes. Un golpeteo que parecía empujarme a decidir algo. No apoyé las manos sobre las rodillas como suelo hacer. Las mantuve entrelazadas, apretadas, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Por primera vez en mucho tiempo. No pensé en cómo justificar lo que había oído. No inventé excusas para sus palabras. Ni imaginé qué explicación me daría Jimena si la enfrentaba. Esa parte de mí, la que siempre buscaba suavizar los bordes para no cortar a nadie, se quedó en silencio. Lo único que me repetí, una y otra vez, como un mantra, fue: no soy invisible. No puedo seguir siéndolo. Afuera, el sonido de la vajilla y el murmullo de sus voces volvió a mezclarse con el resto de ruidos domésticos, como si nada hubiera pasado. El televisor volvió a sonar.
Una olla hirvió en la estufa. Y todo siguió su curso. Pero yo sabía que algo se había roto para siempre. Y esta vez no estaba dispuesta a barrer los pedazos debajo de la alfombra. Me recosté sin apagar la luz, mirando el techo. Las sombras proyectadas por la lámpara parecían más nítidas que nunca, como si me señalaran que ahí, en ese mismo lugar, había empezado a dibujarse una frontera nueva. No sabía todavía cómo cruzarla, pero intuía que cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Esa noche la casa quedó en silencio más temprano que de costumbre. Jimena y los niños se encerraron en sus cuartos. Ismael se acomodó en el sofá con el televisor encendido, sin mirar realmente lo que pasaba en la pantalla. El murmullo bajo del noticiero servía solo para llenar el aire, como si temiera que el silencio le revelara demasiado. Yo me quedé en la habitación de huéspedes, sentada al borde de la cama, sintiendo que las paredes se habían encogido un poco más desde la conversación que había escuchado esa tarde. Había algo extraño en ese silencio. No era paz, sino una especie de vacío espeso que se filtraba por las rendijas. La luz del pasillo se colaba por la rendija inferior de la puerta. Una franja amarilla sobre el piso. Escuchaba pasos aislados, cajones cerrándose con un golpe seco, un par de risas apagadas en el cuarto de los niños. Y luego, nada. Encendí la lámpara y busqué en el cajón de la mesita un cuaderno cualquiera, uno de esos que siempre uso para anotar la lista del mercado, recordar pagos o dejar recados. Encontré uno de tapa azul, con las esquinas dobladas y un par de manchas de café en la portada. Lo abrí en una página limpia y, por un momento, no supe qué hacer con tanto espacio en blanco. Era como mirar un terreno sin huellas, un lugar que pedía un primer paso. Respiré hondo. La pluma descansaba fría entre mis dedos. Y por un instante pensé en dejarla ahí, cerrarlo todo y seguir como siempre. Pero no pensé en el pan, ni en la leche, ni en el jabón. No pensé en nada que fuera necesario comprar o pagar. Por primera vez en años. La página no iba ya a ser para otros. Escribí despacio, cuidando que cada letra quedara clara. He sido invisible, pero ya no más. Me quedé mirando la frase, como si no fuera mía. Era breve, pero pesaba. Me di cuenta de que nunca había escrito algo solo para mí, algo que no tuviera que ver con servir, recordar o resolver las necesidades de otros. Esa línea era un hilo nuevo, tendido hacia un lugar desconocido, pero propio. Sentí un calor leve en el pecho, como si esa tinta no solo hubiera quedado en el papel, sino también en mi piel. Pasé las páginas con la idea de seguir escribiendo, pero las palabras no llegaban. No importaba. Con esa primera frase bastaba para entender que algo había cambiado. Era una semilla. No sabía qué forma tomaría, pero ya estaba plantada. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a la lámpara. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, la calle dormía a farolas encendidas, algún perro vagando, el aire fresco de la madrugada. El reflejo de mi rostro en el cristal se superponía con las luces de la calle, como si hubiera dos versiones de mí, la que todos conocían y otra. Apenas emergiendo, pensé en todas las veces que había querido decir no, y terminé diciendo, está bien, en cómo me había ido encogiendo, hablando más bajo, pidiendo menos, para que los demás se sintieran cómodos. Me vinieron imágenes concretas el cumpleaños en que me senté al fondo para que otros ocuparan la mesa principal, la vez que guardé para después la última porción de pastel que en realidad quería comer. Las decisiones grandes que me tragaba. Porque no era el momento de discutir. No sabía todavía cómo. Pero decidí que no les anunciaría nada. No habría advertencias ni discusiones previas. Lo que fuera a hacer.
Lo haría en silencio, como tantas otras cosas. Pero esta vez, en mi favor, me quedé un rato más de pie, apoyando la frente en el vidrio frío. Un coche pasó lentamente por la calle y las luces se reflejaron en mi cara. Me vi seria, con el cabello algo despeinado, los ojos cansados pero atentos. Esa mirada no la recordaba en mí desde hacía mucho. No era de resignación, sino de alguien que empieza a medir los pasos que va a dar. Apagué la lámpara. El cuarto quedó en penumbra, pero dentro de mí una luz distinta empezaba a encenderse. No era una claridad que lo iluminara todo, sino más bien una brasa silenciosa que sabía que podría crecer. Y esa noche, mientras me recostaba y escuchaba el leve zumbido del refrigerador a lo lejos, tuve la certeza de que algo ya se había movido y que no iba a volver atrás. A la mañana siguiente, salí temprano sin decir a dónde iba. Dejé la cama tendida, la mesa limpia y una bolsa de pan en la cocina. Para que no hubiera preguntas inmediatas, caminé hasta la parada del camión con mi carpeta de cuero bajo el brazo, esa que no abría desde hacía años. Dentro llevaba todo lo que todavía me pertenecía en papel, estados de cuenta. La escritura de la casa, el viejo testamento que Germán y yo firmamos cuando Jimena tenía 10 años. El trayecto hasta el centro se me hizo más largo que de costumbre, como si cada semáforo quisiera darme tiempo para repensarlo. No lo hice en cada alto. En vez de mirar el reloj, repasaba mentalmente las veces que había cedido para no hacer olas y las pequeñas renuncias que se fueron acumulando hasta dejarme en un rincón de mi propia vida. La oficina de la abogada estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo gastado, con una placa dorada que decía Renata C. Vargas, abogada. Empujé la puerta y me recibió un aroma a café recién hecho y a papel guardado por años. Renata debía tener poco más de 50. Llevaba el cabello corto y gris, los lentes apoyados en la punta de la nariz y una expresión que mezclaba amabilidad con firmeza. Me ofreció té, pero rechacé con un gesto. No estaba allí para conversar. Quiero congelar el acceso a todas las cuentas compartidas, dije, sacando los documentos, actualizar mi testamento y recuperar la autoridad total sobre la propiedad. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas rápidas en una libreta. De vez en cuando levantaba la vista para asegurarse de que yo seguía segura de cada palabra. Cuando terminé, asintió con una calma que me tranquilizó. «No estás siendo cruel», señora Salvatierra dijo con voz grave. «Estás siendo clara». Revisamos cada papel con cuidado. Añadimos nombres, quitamos otros. Me explicó los formularios, dónde firmar, qué implicaba cada cambio. No tenía preguntas. La decisión estaba tomada desde la noche anterior. Desde la frase que había escrito en mi cuaderno: «No me salvarán, me salvo yo». Cuando guardó todo en un sobre manila y lo cerró con firmeza, sentí que un peso real se me soltaba de los hombros. No era una metáfora, respiré más hondo de lo que había hecho en semanas. Renata me acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, dijo algo que me quedó retumbando. En estos casos, no gana quien grita más, sino quien sabe cuándo moverse. Usted ya se está moviendo. Al salir, el aire de la calle se me antojó distinto. Más cortante, sí, pero también más limpio. Caminé despacio, con la carpeta apretada contra el pecho. Me detuve en una panadería de la esquina y compré un cuernito. Me lo comí en el jardín principal, mirando cómo las hojas secas caían sobre la banca. Mientras masticaba, pensé en que las raíces también saben cuándo dejar de absorber lo que las marchita. No era una celebración. No todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el próximo movimiento sería mío y que, por fin, sería el correcto.
No pasó ni 48 horas antes de que la calma se rompiera. Era mediodía y yo estaba en la cocina, pelando unas mandarinas, cuando escuché pasos rápidos, casi golpes, en el pasillo. Jimena entró con el teléfono en la mano como si fuera un arma, los ojos encendidos de furia. «¿Qué hiciste?», escupió, sin saludar. No respondí de inmediato. Me quité un trozo de cáscara de los dedos y la miré, esperando que diera forma completa aquí a su acusación. «Las cuentas», gritó. «¿Por qué no puedo acceder al ahorro? ¿Por qué todo está bloqueado?» «Porque son mías», dije, con la voz baja pero firme. Parpadeó como si hubiera escuchado un idioma que nunca aprendió. «¿Estás loca?», siseó. «¿Quieres que los niños y yo terminemos en la calle?» «Algo se te ocurrirá», contesté, volviendo a la tabla de cortar. El golpe seco de la puerta de la despensa me hizo vibrar las costillas. La escuché llamar a alguien, su voz bajando hacia un tono teatral. «Ha cambiado. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Nos echa sin nada». Ismael apareció poco después, los brazos cruzados, el ceño fruncido. No solía intervenir, pero esta vez se colocó junto a su esposa como un muro. «Eudoxia, no es momento para juegos. Si no nos dejas usar el dinero, ¿cómo vamos a cubrir los gastos?» «No es mi responsabilidad», dije, mirándolo directo. «He pagado esta casa, he mantenido este techo, y ustedes llevan años viviendo aquí sin aportar un peso». Y eso que su voz se volvió más dura. «Somos familia. ¿Vas a dejar que tus nietos sufran?» La palabra nietos la usó como si fuera una llave que abre todas las puertas, pero esta vez no funcionó. «No voy a dejar que nadie sufra», respondí, «pero tampoco voy a permitir que me sigan borrando». Jimena dio un paso al frente, invadiendo mi espacio. «Borrarte. Si aquí sigues». «¿No? ¿Con tu cuartito y tus cortinas viejas?», soltó una risa corta, sin humor. «Lo que pasa es que no soportas que la casa sea más nuestra que tuya. La casa es mía», corté, y esa palabra mía se quedó flotando como un cuchillo en medio del aire. Hubo un silencio breve. Afuera. El sonido de un auto pasando se mezcló con el zumbido del refrigerador. Ismael miró a su esposa y luego a mí, ¿como midiendo la distancia? «Si sigues así», dijo, con voz controlada, «nos vamos a ver obligados a buscar otra solución. Y no te va a gustar». Era una amenaza envuelta en algodón, pero la entendí perfectamente. «Lo que no me gusta», contesté, «es seguir viviendo como invitada en mi propia casa». Jimena resopló. Tomó a Ismael del brazo y se fueron al pasillo, hablando en susurros que aún así me llegaban. «No va a aguantar mucho. Podemos presionarla». Me quedé sola en la cocina, las mandarinas olvidadas sobre la mesa. No temblaba, no lloraba. En su lugar, una calma extraña me recorría, como si por fin supiera que el conflicto estaba sobre la mesa y no había vuelta atrás. La tarde se hizo larga. Escuché puertas cerrarse con más fuerza de la necesaria, cajones que se abrían y se golpeaban. Incluso los niños, normalmente ruidosos, pasaban por mi lado en silencio, como si supieran que algo se estaba cocinando y no era la comida. Mientras el cielo se teñía de naranja, me asomé a la ventana y vi a Jimena hablando con una vecina en la acera. Movía las manos con dramatismo, bajando la voz solo cuando me descubrió observándola. No necesité escuchar para saber que el guión ya estaba escrito yo. La villana. Esa noche, al apagar las luces del comedor, me encontré con mi reflejo en la ventana. Tenía el rostro cansado, pero en los ojos había algo nuevo, una certeza firme, como un ancla que acababa de caer al fondo. No había marcha atrás. Y aunque las próximas semanas prometían tormenta, por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a navegarla. La guerra no empezó con gritos en mi cara, empezó con el timbre del teléfono y el zumbido del celular. El primero fue un número desconocido, una voz de mujer.
seca, que me preguntó cómo podía ser tan desalmada con mi propia hija. Colgó antes de que pudiera responder. El segundo. Un mensaje de texto. Vas a morir sola. Te lo ganaste. Lo leí una vez y lo borré. Pero las palabras quedaron flotando como mosquitos que no se van, aunque cierres la ventana. Al día siguiente. Más llamadas, algunas disfrazadas de preocupación, otras cargadas de veneno. Escuché mi nombre pronunciado con la entonación exacta que usan para partirlo en dos. Eudoxia, la que echa a su hija. Eudoxia, la que se volvió loca. Eudoxia, la mala madre. No me sorprendió. Si algo sabe hacer bien Jimena es contar una historia en la que siempre es la víctima. En el mercado, dos vecinas que solían saludarme miraron hacia otro lado cuando pasé en la panadería. La dependienta, que antes me guardaba el pan integral, me atendió como si fuera la primera vez que me veía. Era una campaña silenciosa y ruidosa. A la vez no había pancartas. Pero cada gesto, cada silencio intencionado, me dejaba claro que el mensaje estaba circulando. La tarde del tercer día, encontré un sobre en el porche. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado, como si pudiera ser otra ofensa anónima, pero dentro había una hoja doblada en dos. Amalia tachado y corregido con mi nombre verdadero. He vivido frente a ti más de 20 años. Vi cuánto cargaste, cuánto se pasó por alto. Nunca dije nada. Pero quiero que sepas, te veo. Siempre te he visto. La firma, pequeña y redonda, decía Aurelia Torres. Doña Aurelia vivía 2 casas más allá. Una mujer de cabello blanco, perfectamente recogido y manos siempre ocupadas en el jardín. Apenas habíamos cruzado más que saludos corteses. Pero ahí estaba su letra, limpia y firme, reconociendo lo que nadie más quería admitir. Sostuve esa carta como si fuera frágil y valiosa a la vez. No respondía a las acusaciones ni ofrecía soluciones, pero contenía algo que me estaba haciendo falta validación. La metí en mi cuaderno azul, el mismo donde había escrito: he sido invisible, pero ya no más, y la guardé como quien guarda una semilla para plantarla más adelante. Esa noche, mientras miraba por la ventana cómo se encendían las luces en las casas vecinas, me di cuenta de que no todo el vecindario estaba en mi contra, y esa certeza, pequeña pero firme, fue suficiente para recordarme que no estaba tan sola como ellos querían que creyera. Al día siguiente, vi a doña Aurelia regando sus bugambilias. Nuestros ojos se cruzaron y, por primera vez, su saludo no fue un simple gesto con la mano, sino una inclinación leve de cabeza, como un pacto silencioso. No dije nada, tampoco ella, pero su mirada me dio una fuerza que ni las llamadas ni los rumores podían quebrar. Fue una mañana tibia, de esas en las que la luz entra filtrada por las cortinas y una cree que el día va a ser tranquilo. Estaba guardando manteles en el aparador del comedor cuando, al empujar un cajón que casi nunca uso, algo se atascó. Tiré con cuidado y escuché el sonido seco de un sobre grande golpeando la madera. No tenía mi letra. Lo saqué, pensando que sería el hacha algún recibo viejo. Pero al abrirlo, lo primero que vi fue el membrete de una notaría de la ciudad. Un nudo se me formó en el estómago. Adentro, varias hojas dobladas con precisión y, arriba, un título que me dejó sin aire. Contrato de compraventa. Comencé a leer. La propiedad escrita era mi casa. El precio, absurdamente bajo. El comprador, un nombre que no me decía nada. Y al final, mi firma. Me quedé mirándola, recorriendo con la vista cada trazo, cada curva. La caligrafía era parecida. Sí, pero no era la mía. No la había puesto yo. Sentí un calor subirme desde el pecho hasta las orejas, como si me hubieran golpeado. Volví a leer, ahora con la mente más fría. La fecha del documento era de hace apenas 2 meses.
Las iniciales en las esquinas, supuestamente mías, aparecían en cada página. Una rúbrica apresurada junto a la de un supuesto testigo, también desconocido. Y entonces lo entendí. Esto no era un simple papel olvidado. Era un plan en marcha. Guardé el contrato de nuevo en el sobre, pero no lo cerré. Caminé hasta mi habitación y me senté en la cama con él sobre las piernas. La imagen de Jimena hablando por teléfono. Aquella frase de «ya es hora de que nos pase la casa» cobró un sentido más afilado. No era una idea vaga. Ya tenían las piezas listas. La rabia me golpeó con fuerza, una que no recordaba sentir desde hacía años. No era solo por el intento de robarme la casa, era por la forma calculada, por la falsificación de mi firma, por la certeza de que confiaban en que yo nunca revisaría nada. Respiré hondo. El impulso inmediato fue ir a buscarla, ponerle el contrato en la cara y exigir explicaciones. Pero no ahora. Si algo había aprendido en los últimos días era que mis movimientos debían ser precisos, invisibles hasta el momento exacto. Me levanté y escondí el sobre en un lugar que solo yo conocía, una caja de lata antigua, detrás de los frascos vacíos en la alacena alta. Allí guardaba cosas que quería lejos de miradas curiosas, cartas de Germán, fotografías antiguas, un reloj de pulsera que ya no uso. El contrato se unió a ese pequeño archivo de lo que importa. Esa tarde, mientras Jimena salía con los niños y Ismael, me quedé sola en la casa. Caminé por cada habitación como quien recorre un territorio que necesita defender. Toqué las paredes. Pasé la mano por el marco de las puertas. Abrí las ventanas para que entrara aire nuevo. Este lugar no era solo ladrillos y tejas. Era mi vida. Cada año. Cada esfuerzo. Y mientras recorría el pasillo, algo más me quedó claro: si ellos ya habían movido ficha, yo debía hacerlo también. No iba a esperar a que llegara el golpe final. Había documentos que revisar, personas con las que hablar y, sobre todo, un plan que empezar a trazar antes de que fuera demasiado tarde. Me juré a mí misma que nadie me la quitaría. No con papeles falsos. No mientras yo estuviera de pie. La mesa estaba servida, pero el ambiente tenía un peso espeso, como si el aire se hubiera llenado de polvo invisible. Había preparado algo sencillo: sopa de verduras, pan recién horneado, un guiso de pollo. Nada especial, pero suficiente para obligarnos a sentarnos los cuatro en el mismo espacio. Jimena llegó tarde, con los niños arrastrando mochilas y un gesto de impaciencia. Ismael la siguió, sin decir palabra, y se sentó frente a mí. El sonido de las cucharas chocando contra los platos fue el único diálogo durante varios minutos. Esperé hasta que los niños pidieron permiso para levantarse. Cuando subieron las escaleras, me limpié las manos en la servilleta y puse un sobre la mesa. Entre nosotros, necesito hablar con ustedes, dije, mirando a los dos. Pueden quedarse hasta fin de mes. Después, necesito mi casa de vuelta. El silencio fue tan agudo que casi lo pude cortar con el cuchillo del pan. Jimena me observó unos segundos. Luego tomó el sobre y lo abrió. Dentro estaban las copias de los papeles que Renata me había entregado, las cuentas bloqueadas, la escritura y a mi nombre, las modificaciones del testamento. Sus ojos se oscurecieron. Sin decir nada, arrancó las hojas y las rompió en pedazos pequeños, dejándolos caer sobre el mantel como confeti amargo. «Esta también es mi casa», dijo, con la voz tensa. «¿Has perdido la cabeza?». No contesté, recogiendo con calma un trozo de papel y dejándolo a un lado. «La he encontrado». Ismael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «¿Vas a echarnos así? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Lo miré fijamente. «He pagado esta casa. He mantenido este techo. Lo único que han hecho es vivir aquí,
sin preocuparse de cómo se sostiene. Jimena se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. «No nos vamos a ir», dijo. «Desafiante. Y si crees que puedes obligarnos, adelante». «Lo haré», respondí, sin subir la voz. Ella recogió su bolso. Ismael la siguió. No me miraron al salir del comedor. Quedé sola, con los pedazos de papel sobre el mantel y el aroma de la sopa enfriándose. Esa fue la última vez que compartimos la mesa como familia. Me quedé sentada un buen rato más, escuchando el eco de sus pasos perdiéndose en el pasillo. Afuera, la tarde caía lentamente, tiñendo de naranja las paredes. Miré los trozos de papel sobre el mantel, como si fueran las migajas de una historia que ya no iba a recomponerse. Sentí un vacío en el estómago, pero no de hambre, sino de certeza había cruzado un punto sin retorno. Reuní los pedazos y los guardé en un cajón, no como recuerdo, sino como testimonio de que, esta vez, la decisión estaba tomada. Luego recogí la mesa. Guardé la sopa en la nevera y apagué la luz del comedor. El silencio de la casa me envolvió, pero no me asustó. Era el inicio de algo nuevo, aunque todavía no supiera cómo sería. No esperaba visitas, y menos aún, una de él. Eran las 10 de la mañana cuando escuché 3 golpes firmes en la puerta. No el timbre. Me asomé por la ventana y ahí estaba Rodrigo Salvatierra, el hermano mayor de Germán. Llevaba años sin verlo. Desde el funeral, un hombre alto, de hombros anchos, el cabello ahora completamente blanco y un sombrero de ala corta en la mano. Eudoxia dijo: «Apenas abrí». «Necesitamos hablar». Lo invité a pasar. Todavía sorprendida, Rodrigo no era de visitas improvisadas, y en el pasado nuestras conversaciones siempre habían sido formales, casi de compromiso. Entró al salón y miró alrededor con un gesto que no supe leer, algo entre nostalgia y molestia. «No voy a dar vueltas», comenzó. «Encontré algo que te pertenece y que nunca te entregaron». Fruncí el ceño. Él sacó de su portafolio un sobre grueso, de esos que usan las notarías. Lo puso sobre la mesa, junto a la taza de café que le había servido. Estuve revisando unos papeles viejos de la familia, del tiempo en que Germán todavía trabajaba en la imprenta. En un cajón olvidado del despacho de mi padre encontré copias de un seguro de vida que Germán contrató antes de que se enfermara, y una escritura de un terreno en San Miguel de Allende. Ambos están a tu nombre. Me quedé en silencio. Abrí el sobre y vi los documentos, el logo de una aseguradora, con la fecha y la firma inconfundible de Germán. Más abajo, mi nombre como beneficiaria. La escritura del terreno estaba inscrita en el registro público, pero en la dirección de notificaciones figuraba la vieja casa de sus padres, no la nuestra. Por eso nunca te avisaron. Continuó Rodrigo. El notario envió todo allí, y cuando la casa se vendió, los papeles quedaron traspapelados. Nadie los reclamó. Toqué la firma de Germán con la yema de los dedos. Recordé cómo, en sus últimos meses, evitaba hablar de dinero. Siempre decía: «Ya me ocuparé de todo». Y lo había hecho. Solo que la vida, o el descuido ajeno, había escondido su gesto todos estos años. «No sé qué decir», murmuré. Rodrigo me miró serio. «No tienes que decir nada. Solo prometerme que vas a usarlo para ti. Sé lo que está pasando aquí. No soy ciego. Jimena me llamó hace unos días para pedirme dinero para arreglar la casa. Ahora entiendo que no era para arreglarla, sino para quedársela». Su voz tenía un filo que no recordaba. En ese momento, sentí que la sangre de Germán estaba en esa misma firmeza. «No voy a permitir que me quiten lo que es mío», dije. Y lo creí más que nunca. Rodrigo asintió. Se levantó y me dejó el sobre. «Tienes más de lo que piensas, Eudoxia, y esta vez, todo está allí a tu favor. Úsalo bien». Cuando se fue,
Me quedé sola en el salón con los papeles extendidos sobre la mesa. El seguro representaba una cantidad suficiente para asegurar mi independencia durante años. Y el terreno era una puerta abierta a algo nuevo. Lejos de estas paredes tensas, me sorprendí sonriendo. No por codicia, sino por la certeza de que Germán había pensado en mí hasta el final. La rabia que había sentido en días anteriores se transformó en algo más sólido, determinación pura. Ahora no solo tenía que defender mi casa, tenía que reclamar lo que el tiempo y el descuido me habían negado. Doblé los documentos con cuidado. Los guardé en mi carpeta de cuero y, por primera vez en semanas, sentí que el peso que llevaba en los hombros no era solo carga, también era poder. Se fueron un lunes por la mañana. Sin despedidas ni palabras, escuché el ruido de maletas arrastrándose por el pasillo, el portazo breve de la puerta principal y, después, el silencio cayendo como una manta pesada sobre la casa. Me quedé de pie en el rellano, oyendo cómo se alejaba el motor del coche hasta que desapareció por completo. Al entrar al salón, me encontré con el eco de mis propios pasos. Sin las mochilas tiradas en las esquinas, ni las voces de los niños discutiendo por el control remoto, el espacio parecía más grande, pero también más frío. Había manchas claras en las paredes donde antes colgaban cuadros comprados por internet. La alfombra, gastada en el centro, mostraba un cuadrado más oscuro donde estuvo el sofá seccional de Jimena. Respiré hondo. El aire olía a polvo y a ausencia. Me acerqué a la ventana y levanté las persianas grises, que siempre me parecieron opacas. La luz de la mañana entró a raudales, iluminando partículas en suspensión. Como si la casa estuviera despertando después de un largo letargo. Bajé al garaje y encontré mi viejo sillón de lectura, cubierto por una sábana amarillenta. Lo destapé con cuidado y pasé la mano por la tela. Reconociendo cada pliegue, lo arrastré hasta su rincón de siempre, junto a la ventana, ese donde la luz de la tarde cae suave sobre las páginas de un libro. Después, fui a la caja donde había guardado las cortinas claras con bordados pequeños, las que cosí hace más de 20 años. Sacudirlas liberó un olor tenue a lavanda vieja. Las colgué de nuevo, y de inmediato, el salón recuperó un tono dorado que no veía desde hacía años. Por último, bajé al mercado y compré un ramo grande de margaritas y unas macetas con romero. Coloqué las flores en un jarrón, en el centro de la mesa del comedor. El romero lo planté en el jardín delantero. El aroma fresco empezó a colarse por la ventana abierta, mezclándose con el olor a madera y tela. Mientras trabajaba, fui encontrando pequeños restos de mí misma, escondidos en rincones olvidados. Una taza de cerámica que había modelado en un taller. Un portarretratos con una foto mía en la playa antes de que las arrugas llegaran. Un cuaderno con recetas escritas de mi puño y letra. Los coloqué en lugares visibles, como si estuviera armando un mapa para recordarme quién era antes de ceder tanto espacio a los demás. Cuando terminé, me senté en el sillón con una taza de té caliente. La casa seguía vacía. Sí, pero ahora no era un vacío hostil. Era un vacío fértil, como un terreno recién arado, listo para sembrar algo nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese algo podía ser yo misma. El teléfono sonó a media tarde, cuando el sol ya empezaba a colarse tibio por las cortinas recién lavadas. Reconocí el número antes de contestar. Dudé unos segundos, pero al final levanté el auricular. «¡Mamá!». La voz de Jimena era más delgada de lo que recordaba, como si se hubiera gastado en pocos días. «Estamos batallando. Los niños te extrañan. Yo no debía haber dicho esas cosas antes». Me apoyé contra la encimera, mirando por la ventana cómo una abeja rondaba el romero que había plantado la semana pasada. No dije nada, dejándola llenar el silencio. «Solo necesitamos un poco de tiempo», continuó.
hasta que nos levantemos otra vez. Por favor. Cerré los ojos y... En un instante. Pasaron por mi mente todas las escenas recientes, su voz detrás de la puerta, diciendo que ya era hora de que me pasara a la casa. El contrato falsificado. Los papeles rotos sobre el mantel. Las llamadas y mensajes llenos de veneno. La forma en que Ismael me sostuvo la mirada como si estuviera midiéndome. Sentí también el peso de todos los años en que cedí, de cada vez que elegí callar, para que la paz no se rompiera. El tirón antiguo de querer rescatarla estaba ahí, agazapado, listo para empujarme a Sitz a abrir la puerta y volver a acomodar la vida para que estuviera cómoda. Pero encima de ese impulso, ahora había algo más sólido, la certeza de que si daba un paso atrás, todo volvería a ser como antes, y yo volvería a desaparecer. Que Dios me ayude. Los extraño, admití, porque era verdad, pero no lo suficiente para regresar. Del otro lado, silencio, ni un suspiro. Lo siento, Jimena, añadí, no puedo volver a como era antes. Un clic breve anunció que había colgado. Me quedé con el auricular pegado al oído unos segundos más, escuchando solo el zumbido sordo de la línea. Lo dejé en su base, respiré hondo y miré alrededor la mesa con las margaritas, el sillón junto a la ventana, las cortinas que dejaban entrar la luz dorada. Todo en su sitio. Todo mío. Me sorprendí acariciando el brazo del sillón, como si pudiera agradecerle por seguir esperándome todos estos años. Esa noche, la casa estuvo en calma. Y aunque la ausencia se sentía, no pesaba. Era una ausencia que me recordaba que, por fin, yo estaba presente para mí misma. Y que esta vez no pensaba irme. Fue una tarde de limpieza. De esas en que una empieza con la intención de ordenar un estante y termina removiendo medio pasado. Buscaba unas mantas viejas en el closet del pasillo cuando, en el estante más alto, encontré una caja de cartón marcada con rotulador ropa de invierno. Era mentira, al bajarla. Sentí el peso desigual, como si guardara otra cosa. La llevé al comedor y levanté la tapa. Adentro no había bufandas ni suéteres, sino un montón de cuadernos de dibujo, apilados de cualquier manera. Reconocí algunos de inmediato, las tapas manchadas de grafito, las esquinas dobladas. Los abrí con cuidado. La mayoría de las páginas estaban en blanco. Otras tenían flores a medio dibujar, rostros incompletos, líneas que se detenían en seco, como si una llamada o una urgencia hubieran interrumpido el trazo. Pasé los dedos por esas líneas desvaídas, recordando el olor a carboncillo, la sensación de perderme en un boceto durante horas. Sentí un nudo en la garganta. Cerré uno de los cuadernos y lo abracé unos segundos, como si fuera un objeto vivo. Imaginé a la mujer que fui entonces, con las manos siempre ocupadas, la mirada persiguiendo sombras y luces, creyendo que siempre habría tiempo para volver. Esa noche, mientras tomaba té en el sillón, no dejé de pensar en ellos. La idea empezó como un susurro, volver a dibujar, pero un susurro puede crecer, abrirse paso incluso entre rutinas y miedos. Pensé en lo mucho que había callado en los últimos años y en cómo, tal vez, el papel podría escucharme sin interrumpir. Al día siguiente, me acerqué al centro comunitario y, en la recepción, pregunté por talleres de arte. La joven detrás del mostrador me sonrió y me dio un folleto. Entre la lista, uno llamó mi atención: dibujo y pintura para principiantes, impartido por Clara Méndez. Me inscribí sin pensarlo demasiado, temiendo que, si lo hacía, me arrepentiría. Clara tendría unos 40 años, cabello oscuro recogido en una trenza y una voz cálida que llenaba la sala sin imponerse. Me recibió con naturalidad, sin preguntar por qué alguien de mi edad empezaba de nuevo. Esa tarde, mientras probaba el primer trazo sobre el papel,
Sentí que el tiempo no se había perdido del todo, que tal vez, entre aquellas páginas en blanco y las que estaban por llenarse, aún había espacio para mí, y que quizá, por fin, estaba lista para ocuparlo. Las primeras clases fueron como caminar por un sendero que recordaba vagamente, pero cubierto de hojas secas, el olor a lápiz recién afilado, el sonido leve del carbón raspando el papel, las manchas en las yemas de los dedos. Todo estaba ahí, esperando que lo tocara de nuevo. Clara, la maestra. No se limitaba a dar instrucciones técnicas. Caminaba entre las mesas observando. Y cuando veía que alguien dudaba, se agachaba y hablaba en voz baja, como si la indicación fuera un secreto solo para ese alumno. La primera vez que se detuvo junto a mí, estaba intentando dibujar la silueta de una taza. «Tus líneas saben a dónde van», me dijo, mirando el trazo. «Solo tienes que confiar en ellas». Confiar. Esa palabra se me quedó resonando mientras corregía la curva del asa. Durante años había desconfiado de mis propios pasos, midiendo todo para que encajara en las necesidades de otros. Ahora, al menos en ese papel, podía permitirme avanzar sin pedir permiso. A mi lado solía sentarse Aurora, una mujer menuda de manos rápidas que llenaba sus hojas con flores silvestres. Me contó que había empezado el taller para distraerse después de enviudar. Reíamos juntas cuando Clara nos pedía dibujar algo sin mirar el papel, y los resultados eran cualquier cosa menos reconocibles. Al otro lado estaba Tomás, jubilado de la imprenta, que tenía una paciencia infinita para sombrear hasta la última esquina de sus paisajes. Entre pausas, me hablaba de tintas y tipografías. Y yo pensaba en Germán, en cómo le habría gustado conversar con él, semana tras semana. El miedo inicial fue aflojando. El lápiz se convirtió en una extensión natural de mi mano. El papel, en un territorio que podía explorar sin miedo a equivocarme. Un día, Clara trajo una jarra de cristal con ramas de lavanda y nos pidió que hiciéramos un dibujo rápido, capturando más la sensación que el detalle. Cuando terminé, me quedé mirándolo. No era perfecto, pero tenía algo vivo, como si las líneas respiraran. «Esto es tuyo, Eudoxia», dijo Clara. Al ver mi expresión, «No dejes que nadie te lo quite». Salí del taller esa tarde con el dibujo enrollado bajo el brazo, sintiendo que llevaba algo más que papel. Era una pequeña victoria, una prueba de que todavía había partes de mí intactas, esperando su momento. En las pausas del café, algunos compañeros empezaron a pedirme que les enseñara cómo hacía ciertos sombreados o cómo conseguía ciertas proporciones. Yo no me consideraba experta, pero explicar lo que hacía me hizo darme cuenta de cuánto sabía y de cuánto había retenido a pesar de los años. En casa, habilité un rincón junto a la ventana para dibujar. Coloqué una mesa pequeña, una lámpara, un vaso con pinceles y lápices. Desde ahí podía ver el romero del jardín mecerse con el viento. A veces, mientras trabajaba, me sorprendía sonriendo sin darme cuenta, igual que cuando era joven y pasaba horas en un cuaderno. Un jueves, al final de la clase, Clara nos anunció que en primavera habría una muestra colectiva en el salón multiusos del centro comunitario. Cada uno podría presentar hasta 3 obras. Sentí un impulso de decir que no, que yo apenas estaba empezando de nuevo. Pero Aurora me dio un codazo suave. «Tienes que hacerlo», me susurró. «Lo tuyo merece que lo vean». Esa noche, de vuelta en casa, desplegué sobre la mesa todos mis trabajos recientes. Había flores, manos, una ventana iluminada por la tarde. Los miré uno por uno, y por primera vez no vi imperfecciones que esconder, sino historias que podía compartir. Entendí que el dibujo, más que un talento recuperado, se había convertido en un recordatorio diario. Todavía podía aprender, todavía podía crear.
Todavía podía empezar otra vez, y esa certeza, más que cualquier aplauso, era la verdadera confianza que había estado buscando. La mañana de la exposición me desperté antes que el sol. El cielo todavía tenía ese gris suave de la madrugada, y la casa estaba en silencio absoluto. Me preparé un café. Lo bebí despacio junto a la ventana y miré el romero del jardín, ahora crecido y fuerte, moviéndose con la brisa. En ese momento pensé que no importaba lo que pasara más tarde. Yo ya había ganado algo que antes no sabía que me faltaba. Llegué temprano al centro comunitario con mi portafolio bajo el brazo. El salón multiusos olía a madera encerada y a flores frescas. Mesas plegables cubiertas con manteles de lino formaban un corredor. Sobre ellas, los cuadros descansaban en soportes metálicos. Clara me recibió con una sonrisa amplia, lista para mostrarle al mundo lo que has estado guardando. Me preguntó mientras me ayudabas a colgar mis 3 piezas, un ramo de lavanda, unas manos envejecidas sosteniendo una taza y una ventana iluminada por el sol de la tarde. Me quedé de pie, un poco apartada, mientras la gente comenzaba a llegar. Al principio, la vieja costumbre de pasar desapercibida me empujó a quedarme al fondo, casi oculta, pero pronto noté que algunos visitantes se detenían frente a mis dibujos, inclinaban la cabeza y murmuraban entre ellos. Una mujer se acercó a la pieza de la ventana y dijo en voz baja: «Hay algo en esto que se siente como respirar». No dije nada, solo asentí y agradecí. Guardé esas palabras como quien guarda una piedra lisa encontrada en el río, para tocarla después y recordar el momento. A mitad de la tarde, cuando el murmullo de la exposición ya era un telón de fondo, vi a 2 figuras pequeñas acercarse a la entrada del salón. Eran las hermanas González, mis vecinas de la casa de la esquina. Llevaban una canasta de mimbre entre las 2, cubierta con un paño blanco. «Hola, señora Eudoxia», dijo la mayor, con una sonrisa que parecía iluminarle todo el rostro. «Nuestra mamá dice que su jardín la inspira». Levantaron el paño y me mostraron una docena de panecitos dulces. Aún tibios. Los recibí con cuidado, como si fueran un regalo frágil. «Díganle a su mamá que le agradezco mucho», respondí, «y a ustedes, por traerlos». Se fueron corriendo por el pasillo, sus risas ligeras resonando hasta perderse en la calle. Me quedé mirando la canasta y pensé en cómo, a veces, las raíces empiezan a crecer sin que una se dé cuenta. Un saludo constante, un jardín cuidado, un gesto pequeño que se queda. Cuando la exposición terminó y el salón comenzó a vaciarse, recogí mis obras con calma. Afuera, el aire fresco de la tarde me envolvió y el cielo empezaba a teñirse de naranja. Caminé despacio hacia mi casa, con la carpeta en una mano y la canasta en la otra. Entré. Puse los panecitos sobre la mesa del comedor y abrí las cortinas para dejar entrar la última luz del día. El salón estaba tal como lo había imaginado cuando comencé a recuperarlo, mi sillón junto a la ventana, las cortinas bordadas, el jarrón con margaritas frescas. Me senté, cerré los ojos y escuché el leve crujido de la casa sentándose, como si respirara conmigo. Pensé en todo lo que había pasado, en las palabras duras que intentaron borrarme, en el miedo que se disfrazaba de costumbre, en la rabia que me enseñó a moverme. Recordé también las manos que se tendieron hacia mí en el momento justo, la carta de doña Aurelia, la firmeza de Rodrigo, la paciencia de Clara, las risas de Aurora y Tomás, la gratitud de las niñas de la esquina. No me había convertido en alguien nuevo, simplemente había dejado de esconder a la que siempre había estado. Miré el romero en el jardín, fuerte, enraizado, y supe que mi historia no terminaba ahí, pero que el capítulo que cerraba hoy era distinto a todos los demás. No estaba destinada a desaparecer, estaba destinada a echar raíces,